En el video tutorial de hoy voy a hacer una marina de una manera muy rápida, muy suelta y con muy pocos detalles. Empiezo poniendo un cielo en un gris azulado y al que le añado un poco de negro en la parte de arriba y en la parte de abajo blanco, porque se supone que lo que está más lejos está más claro. Cuando miras el cielo ves más oscuro lo que tienes encima de ti y cuando que miras a lo lejos lo tienes más claro. De todas maneras es un cielo de tormenta. El inicio de una tormenta de verano, cuando empieza la tormenta que se está formando y todavía hay luz. Y el mar lo pinto en color turquesa, que parezca del Caribe. Y aquí en primer plano tenemos una duna. Es una duna grande de arena que no se ve la parte de la orilla baja de la playa. La voy poniendo en varios tonos, en colores beige, más claro y más oscuro, para darle textura y movimiento y que se ve la inclinación de la duna. Se pone un poquito también por la zona de la parte más baja del mar, donde sería la playa que no vemos, para después poner las olas. Se refuerza un poco el color del fondo también, para que dé la sensación de profundidad a lo lejos del horizonte, que también lo difumino un poco, porque no acaba de estar la luz limpia del sol, no se ve el sol, no tiene presencia el sol en esta obra. Ahora empiezo a insinuar las olas un poco con el mismo color, le he puesto blanco, el mismo verde turquesa, le he puesto blanco para aclararlas, para no ponerlas blancas. Después, cuando al final le pongo blanco puro, que se vea la espuma. Aquí las voy colocando, situando ya y dándole un poquito más de claridad para que se vea la dirección del movimiento, porque el mar está como un poco enfadado, digamos, está un poco revueltillo, sí, por la tormenta, y las olas se ven bastante agitadas. Se le da un poco de oscuridad debajo de las olas, aunque no lo estoy haciendo con mucho detalle, muy realista, porque me gusta que sea así, pinceladas sueltas y espátulas y empaste, pero se va teniendo en cuenta las tonalidades diferentes que forma el agua, ¿no? Cuando está la parte que está más lejana, que está más cercana, donde la espuma de las olas se pone más clara. Aquí la parte de la duna le voy poniendo más toques también para darle textura y que quede como un poco más abstracta, no tan bien hecha. También le he metido un poco de azul, del gris, vamos, del gris de la parte oscura del cielo. Y ahora le paso una espátula grande, un poquito más grande, como si fuera la llana de los albañiles. Se va pasando así y quedan diferentes texturas y diferentes colores. Los colores que le he puesto pues se van mezclando todo. El cielo también lo pongo un poquillo más, con más colores, para que quede como más revuelto, más tormentoso. Y le pongo celeste, le pongo un azul celeste para ver que la tormenta se está formando. Todavía no está formada, todavía queda un poco de claridad, de luz, por eso el mar se ve todavía claro. Y es conveniente difuminarlo para que quede como una obra un poco así, abstracta, de pinceladas sueltas. No es abstracto ni mucho menos, pero que queden las pinceladas sueltas y sin detalle. No quiero que tenga detalle. Aquí con la espátula vuelvo a empastar, resaltando ya con el blanco puro la parte de las olas más marcadas. Lo cojo directamente del bote y le voy poniendo más o menos la dirección con la espátula que quiero que lleve el agua, para que dé la sensación de un oleaje fuerte.
Y esta parte de la derecha, que la veía un poco desnuda, le voy a poner unos juncos de estos que salen en las dunas. Pincelada suelta, rápida, en varias direcciones, porque se supone que hay viento, ¿no? Yo me imagino que hay viento, que está el tiempo desapacible, el mar está embravecido, no se me ocurriría entrarme en ese agua, me da una sensación de mucho miedo. Tiene que haber tiburones y todo. No me gusta nada. Entonces, bueno, es la sensación que me da a mí cuando lo terminé. Y le voy haciendo la forma un poco así de los juncos, así ligerilla, bastante suelta, poniéndole otro tono en las flores estas, que no sé cómo se llaman. Ahí lo alargué un poco porque me daba la sensación de que la había hecho muy corta, las flores. Son como unas pampas o no sé. También he mezclado algunos tallos, colores claros y oscuros, porque siempre hay hojas secas, hay juncos que están secos. Y ahora le pongo un poco de un gris más oscuro, pero han quedado sutiles, no quiero que sean protagonistas, porque al estar aquí en primer plano, si lo hago muy oscuro, muy marcado, me queda muy protagonista. Entonces lo que quiero es que acompañe a la composición, porque veía ahí la parte esta baja de la duna, la veía como muy pobre, digamos, que necesitaba algo. Y unos cuantos toques de oscuridad, y aquí me planto. Pues muchas gracias por verme. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete a mi canal. Y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.